El quinto campeón. Wow. Capítulo 19. El sueño. Las semanas siguientes a la primera tarea fueron unas de las mejores de la vida de Harry. Fue un hecho que recordaría años después con la extraña combinación de emociones que solo la nostalgia puede provocar. Era difícil recordar lo genuinamente feliz que había sido, tan contento con prácticamente cada faceta de su vida. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, ¿habría apreciado más ese momento? ¿Se habría permitido la oportunidad de simplemente sentarse y disfrutar? Harry aprendió a temprana edad que podía desperdiciar su vida preguntándose cosas como qué hubiera pasado si. Su experiencia con el espejo de Oese le había enseñado una amarga verdad. Era mejor aceptar las cosas como eran y seguir adelante que anhelar algo que nunca podría tener. Noviembre de 1995 fue un mes notoriamente frío. El partido de Slytherin contra Hufflepuff se jugó con escarcha en el suelo y el público, envuelto en gruesas capas, mantas y bufandas, temblaba contra las gradas mientras los jugadores volaban sobre sus cabezas. A menos que se dirigiera a los invernaderos para herbología, a la cabaña de Hagrid o a la lechucería, Harry pasaba todo el tiempo en el interior. La única excepción fue su segundo viaje a Hogsmeade. Se había saltado el último con Hermione para poder prepararse para la primera prueba en paz, y no planeaba perderse otro. Afortunadamente, la segunda tarea requirió mucha menos preparación que la primera. Una vez que practicaron los encantamientos de cabeza de burbuja hasta que pudieron hacerlos dormidos, leyeron sobre el signo zodiacal Géminis. Pero después de unas horas, Hermione se reclinó, retorciéndose las manos. No lo sabremos hasta que lleguemos allí. Mientras tanto, Harry estaba extasiado. En otras palabras, no había nada más que pudiera hacer al respecto. Con eso fuera de su espalda, y sin miedo a los timos que se cernían sobre él, podía relajarse. Ron estaba hablando con él nuevamente, de alguna manera había sobrevivido a la primera prueba e iba a Hogsmeade con sus amigos. ¿Qué más podía pedir? Era un día particularmente ventoso cuando se dirigieron al pequeño pueblo. En años anteriores, Harry habría ido solo con Ron y Hermione, pero después de que Harry y Hermione pasaran casi 2 veranos completos con los Weasley, Ginny se había convertido en una especie de cuarta rueda para su grupo. Neville y Luna también se unieron a ellos. Ella y Ginny habían sido amigas desde su primer viaje en tren a Hogwarts, pero durante el último mes Ginny se había propuesto invitarla a sus sesiones de estudio en la biblioteca, a visitar a Dobby en las cocinas, e incluso una vez se unió a ellos cuando visitaron a Hagrid. Hablaban como viejos amigos, hablando de Boutroukles y, para disgusto de Hermione, del infame Snorkat de cuernos arrugados. A Harry le había caído muy bien a lo largo del curso. Era sorprendentemente perspicaz y bastante divertida, lo intentara o no. De camino a Hogsmeade se enteraron de que nunca había estado en Zonkos, así que después de parar en Honeyduques para comprar caramelos, y después de que Ron y Harry miraran la escalera que conducía al sótano con una sonrisa, se dirigieron a la tienda de artículos de broma. Normalmente se encontraban con Fred y George en los pasillos estrechos, pero en su lugar encontraron a Perky, Frank y su amiga Azel inspeccionando una caja de bombas fétidas. En realidad, Perky lo era. Aunque la opinión que Harry tenía de Perky era decididamente mixta, Frank había empezado a simpatizar con él, así que hablaron un rato mientras los demás paseaban a Luna por la tienda. Harry conocía menos a Azel, pero ella era casi tan callada como Frank. Afortunadamente, ambos jugaban al Quidditch para poder pasar el tiempo hablando del último partido, y, inevitablemente, de la ronda de Harry con el dragón, mientras esperaban a que sus amigos terminaran de comprar. De allí se dividieron, Ron y Hermione se dirigieron a Scribensafts por plumas mientras Harry, Ginny, Neville y Luna fueron a las 3 escobas a calentarse con una cerveza de mantequilla. Nunca la he tomado, comentó Luna mientras caminaban. Estaba concentrada en su entorno, como si lo estuviera observando por primera vez. Las calles sinuosas de Hogsmeade eran bastante lindas, por lo que Harry disminuyó la velocidad para caminar al mismo paso que ella mientras Neville y Ginny se apresuraban hacia el calor de la taberna. La cerveza de mantequilla es buenísima, te encantará, le dijo. Luna no reaccionó de inmediato. Era algo que él estaba empezando a notar en ella. Si bien había momentos en que sus ojos azules y bulbosos se fijaban en alguien con una intensidad casi sorprendente, había otros momentos en que se distraía, mirando fijamente al vacío durante minutos antes de volver a hablar. Finalmente, ella lentamente desvió la mirada hacia él. Eso espero, respondió con una leve sonrisa. Harry se encontró devolviéndole la sonrisa. Sintiéndose un poco torpe, se aclaró la garganta y se dirigió a las 3 escobas, sosteniendo la puerta abierta para ella antes de entrar. De todos los lugares de Hogsmeade, este era su lugar favorito.
La madera de colores cálidos, la espiral de humo que se elevaba sobre el mar de estudiantes comiendo y bebiendo, el tintineo de vasos y botellas, hoy había incluso una banda en la esquina tocando una especie de canción folk que hacía que la multitud asintiera al ritmo. Cuando los ojos de Harry se acostumbraron a la penumbra, vio a Neville y Ginny dirigiéndose hacia el segundo piso, menos concurrido, pero más allá de las escaleras había una visión bastante curiosa. Fred y George Weasley estaban sentados en una mesa pequeña en la esquina con Ludo Bagman. Tenían las cabezas inclinadas sobre la madera, claramente teniendo una discusión seria de algún tipo. El instinto inicial de Harry fue asumir que tenía que ver con el Quidditch, pero algo en su interior le dijo lo contrario. Adelante, Luna, yo prepararé bebidas para todos. Ella sonrió. Eso es muy considerado de tu parte. Harry se sonrojó en respuesta, pero si Luna se dio cuenta, no hizo ningún comentario. Una vez que siguió a Ginny y Neville por las escaleras, Harry se dirigió a la esquina, sorprendido de descubrir que estaban tan envueltos en su conversación que no lo oyeron acercarse. Creo que esas probabilidades son justas, ¿no te parece? Decía Ludo. 100 contra 1. Yo diría que sí, coincidió George. Entonces, ¿nos saludan, muchachos? Ludo extendió ambos brazos para poder estrecharles la mano al unísono. Entonces Fred metió la mano en su bolsillo para sacar una pequeña bolsa de cuero que tintineó con el inconfundible sonido de las monedas. Justo cuando se disponía a entregársela a Ludo, notó que Harry estaba de pie sobre él y se quedó paralizado. Oh. Hola, Harry. Harry nunca había visto a los gemelos tan sorprendidos. Más bien se sentía como si los hubiera pillado con las manos en la masa. Harry Potter, dijo Ludo con calidez, poniéndose de pie para estrecharle la mano. ¡Qué actuación tan brillante! ¿Cómo te sientes? Bien, bien, respondió Harry distraídamente. Entonces, ¿qué es eso de las probabilidades? Ludo miró a los gemelos, quienes se encogieron de hombros. ¿Qué aspecto tienen? Preguntó Fred con un guiño. Estamos apostando, amigo. ¿En qué? Compartieron una sonrisa cómplice. Decírtelo sería una mala suerte, dijo George. Bueno, muchachos, empezó Bagman. Oh, Harry no se lo dirá a nadie, ¿verdad? Interrumpió Fred con una mirada decidida en dirección a Harry. De manera extraña, recordó la vez que le dieron el mapa del merodeador. De alguna manera, ser incluido en los planes de los gemelos era tan gratificante que era fácil pasar por alto algunas cosas. Digamos, por ejemplo, que lo más probable es que estuvieran apostando por el torneo en el que él competía, y nada menos que con un organizador del torneo. Tan pronto como Ludo tuvo su dinero salió de la tienda. Tengo una reunión con Barty en 10. Fue todo lo que dijo antes de irse. Harry miró a los gemelos desconcertado. No quiero saberlo. Me alegra oírlo, amigo, dijo Fred, dándole una palmada en el hombro. Pero cualquier palabra de esto le llega a la cabeza a mamá. No lo hará, Harry los miró pensativamente. Esto es para la tienda de artículos de broma, ¿no? ¿Cómo lo sabes? George golpeó a su hermano, pero las palabras ya habían salido de la boca de Fred. Harry se encogió de hombros. Ginny se dio cuenta el verano pasado. Ron no le creyó. Hermione decidió fingir que no había escuchado nuestra conversación. Caray, dijo George. ¿Cómo se dio cuenta? Estoy bastante seguro de que solo fisgoneó en nuestra habitación, respondió Fred con franqueza. Bien, gracias, Harry. Lo saludaron y luego se dirigieron a la mesa larga que Lee Jordan y los otros estudiantes de séptimo año siempre ocupaban. Harry se rió para sí mismo y fue a la barra para pedir 4 cervezas de mantequilla antes de subir las escaleras. Una vez allí, encontró otro grupo extraño. Ginny, Neville y Luna estaban sentados y charlando amigablemente con Annabeth, Piper, Jason, Leo y el ministro Castellan. Ahora que no estaba juzgando, Harry se dio cuenta de que era más bien joven, probablemente de la edad de Bill o Charlie Weasley. Se acercó con cierta cautela. Bagman ya era una sorpresa. ¿Qué hacía otro juez allí? Harry, dijo Castellan con calidez, estrechándole la mano mientras le hacía espacio para que entrara en la cabina. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió Harry, sin saber qué más añadir. Tengo que decir que tu actuación en la primera prueba fue mi favorita. Jason alzó las cejas. ¿No es de Annabeth? Castellan la miró y sonrió con picardía. La comida de Annabeth era aburridísima. Todos los demás se rieron a carcajadas, salvo Luna, que miraba a Castellan como si fuera chicle pegado a la suela de su zapato. Envalentonado, Harry se aseguró de no mirarlo a los ojos mientras terminaba de contar una historia sobre un club de duelo antes de que él y los estudiantes de Beauxbaton se excusaran. ¿Qué le pasaba?
Preguntó Harry tan pronto como se fueron. ¿Quién? ¿Luke? Ginny negó con la cabeza, apartando la mirada de la escalera y volviendo a mirar a Harry. Si él no hubiera estado tan distraído, también habría notado un ligero rubor en sus rasgos. Fue a la escuela con la hermana mayor de Jason. ¿Pero por qué estaba aquí? Ginny se encogió de hombros. Dijo que tuvo algunas reuniones finales con Crouch y Ludo antes de regresar a París. Eso al menos coincidiría con lo que había dicho Ludo, pero aún así, algo en eso le molestó. Antes de que pudiera intentar averiguar de qué se trataba, llegó un camarero con sus bebidas, levitando mágicamente sus jarras de cerveza de mantequilla hacia ellos antes de volver a bajar las escaleras. Una vez que el camarero se fue, Luna tomó su vaso y lo sostuvo a contraluz, inspeccionándolo con cuidado. Ginny y Neville fruncieron el ceño, así que Harry explicó. Primera cerveza de mantequilla. Ginny jaleó. Luna, nunca me dijiste eso. Nunca he estado en Hogsmeade, respondió ella con sencillez. Nunca he tenido a nadie con quien ir. Ojalá me lo hubieras pedido. Luna, siempre eres bienvenida. Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Luna y se movió hacia adelante y hacia atrás casi como si estuviera bailando un poco. Está bien, gritó Neville a pesar de que no había necesidad. Tenemos que brindar por algo. Debería ser la primera cerveza de mantequilla de Luna, argumentó Ginny. Deberías dormir con hojas perennes en tus oídos, Harry, dijo Luna abruptamente. Sorprendido por su franqueza, Harry respondió. ¿Debería? Sí. Creo. Su voz se apagó como si hubiera perdido el pensamiento a mitad de la frase, mirando fijamente al vacío con una mirada vacía y distante. Ginny hizo chocar su copa para llamar su atención. Por los árboles de hoja perenne, entonces. ¿Ese es el brindis?, preguntó Neville, incrédulo. Ginny frunció los labios y lo miró fijamente. El parecido con su madre era asombroso. Con los árboles de hoja perenne, dijo entre dientes. Harry alzó las cejas y levantó el vaso. Neville lo imitó y todos gritaron. Por los árboles de hoja perenne. Antes de chocar sus vasos y beber. Luna tomó un sorbo de su cerveza de mantequilla y sus ojos, que ya eran grandes, se abrieron como platos. Harry y Neville dejaron sus botellas, pero Luna siguió bebiendo de un trago su vaso. Ginny vio lo que estaba haciendo y la imitó, y ambos se bebieron sus cervezas de mantequilla de un solo trago. Ginny dejó caer su vaso sobre la mesa con un ruido sordo, pero Luna dejó el suyo con más tibieza. Estuvo bastante bueno, dijo. Luego hipó con fuerza, dio un respingo de sorpresa por el ruido y luego se tambaleó un poco. Oh. Me siento rara. Harry no pudo evitarlo. Él y Neville se echaron a reír, y Ginny se sumó a ellos un segundo después. Cuando Ron y Hermione regresaron de buscar plumas, los encontraron a los cuatro riéndose histéricamente. La aguda carcajada de Luna era interrumpida intermitentemente por Hippo que los hacía estallar de risa. ¿Qué nos perdimos?, preguntó Ron, bastante desconcertado. Ginny abrió la boca para responder, pero Luna volvió a hipar, provocando otro ataque de ira. Ron y Hermione se miraron y se encogieron de hombros. ¿Otra ronda, entonces?, preguntó Ron. La respuesta le pareció bastante obvia a Harry. Unas noches después, soñó que volaba sobre el colacuerno húngaro. No era la primera vez que tenía un sueño así. En los días previos a la prueba e incluso en los días posteriores, soñó con dragones, fuego y vuelo, sin embargo, había algunas diferencias notables en este sueño. Normalmente veía a Ron burlándose de él, o a Dumbledore mirándolo con decepción. A veces incluso veía a los Dursley mirándolo lascivamente y riéndose mientras el dragón lo cocinaba vivo. Ahora no había nada a su alrededor excepto las gradas vacías del campo de Quidditch. Todo lo que había más allá se perdía en una extraña niebla que se arremolinaba y lo mareaba al mirarlo. Muy por debajo de él, el dragón gruñía y mordía, encadenado al suelo pero desesperado por alcanzarlo. Y allí, flotando justo encima de su cabeza, estaba la Snitch. Una necesidad insana de atraparla llenó su ser y se zambulló antes de salir, recordando al dragón. ¿Cómo se suponía que iba a conseguir la Snitch sin que el dragón se lo comiera? Una oleada de terror lo invadió. ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo? ¿No podía, o sí? La primera prueba era un milagro. Nunca sobreviviría a la siguiente. Cientos de dementores lo invadieron. Por más que intentó recordarse a sí mismo que estaba soñando, se volvió casi imposible cuando los dementores se acercaron y sus propios recuerdos volvieron para atormentarlo. Escuchó a su madre llorar, desesperada porque Voldemort lo perdonara. «Hazte a un lado, niña tonta», se burló el señor oscuro.
Su escoba desapareció. No era más que un niño que colgaba suspendido en el cielo sin nada que lo salvara. Se desplomó hacia el dragón, gritando todo el tiempo. Este abrió la boca para devorarlo y Harry se preparó para el impacto, su cuerpo se contorsionó y se retorció para ser largo y estrecho mientras caía en la garganta del dragón. Después de lo que pareció una eternidad, se dio cuenta de que no lo habían devorado. Estaba vivo, sí, pero se sentía diferente. Poderoso, sí, pero actuando por puro instinto. Ya no podía recordar su nombre, lo que había estado haciendo, o incluso que estaba soñando. No. Lo único que sabía era que necesitaba entrar en esa habitación. Se deslizó por un pasillo adornado, una lujosa alfombra roja hizo que sus movimientos fueran silenciosos, de modo que el hombre canoso y retorcido que estaba de guardia frente a la puerta no escuchó su llegada hasta que fue demasiado tarde. Harry se lanzó al aire y clavó los dientes en el cuello del hombre. Gritó sorprendido, pero sus hechizos fallaron y cayó sobre la alfombra, pero no hicieron nada más. De todos modos, no podían ayudarlo. Estaba muerto cuando cayó al suelo. Harry se agazapó y se deslizó por debajo de la puerta, consciente de los fuertes pasos que venían de la escalera. Solo necesitaba encontrarla, entonces podría ser llamado de vuelta. Se deslizó por la habitación circular. Un enorme globo de bronce ocupaba la mayor parte del espacio, bancos de trabajo llenos de frascos, pociones y tubos alineaban las paredes entre estanterías desbordantes. En la esquina había una cama desordenada y un escritorio al lado. Allí. Si pudiera envolverse en el libro grande y desgastado, podría acosar. Despierta, compañero, vamos. ¿Deberíamos aturdirlo? Suena como si estuviera sufriendo. ¿Qué coño quieres decir con deberíamos aturdirlo? Ron, Ack. La pequeña multitud de personas se apartó de él de un salto. Harry se había caído de la cama y había caído sobre su baúl, esparciendo su contenido por todas partes. Estaba envuelto en sus almohadas y mantas como si estuviera tratando de asfixiarlas. Acomodó su cuerpo, que ahora se sentía desgarbado, torpe e incómodo. Gimió mientras se sentaba, llevándose el dorso de la mano a la cabeza. Se sentía como la peor fiebre de su vida. Se sentía como, el sueño volvió rugiendo a su mente al mismo tiempo que su cicatriz palpitaba. No pudo evitar gritar, provocando otra ronda de murmullos de los chicos. Está bien, lo llevaré a la enfermería, dijo Ron con decisión. Te ayudaré. Frank, déjame, Perky, quédate atrás, ¿de acuerdo? Harry todavía se tambaleaba de dolor cuando Ron y Frank intentaron levantarlo. Reaccionó violentamente, su cuerpo se sacudió por voluntad propia. Joder, amigo, estamos tratando de ayudarte. Gritó Ron. Harry le dio una patada en la boca. Maldita sea. Dijo Ron con voz pastosa, con los labios cubiertos de sangre. Pero era como si Harry hubiera perdido el control de su cuerpo. Trató de decir algo, cualquier cosa para hacérselo saber, pero no podía formar las palabras. La ira hervía en sus entrañas, lo que le hacía cada vez más difícil pensar. Petrificus totalus. Harry se puso completamente rígido. Perky volvió a guardar su varita en el interior de sus pantalones de pijama y se apartó para que Frank y Ron pudieran recogerlo. Salieron a toda prisa del dormitorio, mientras el resto de sus compañeros de habitación miraban a Harry con expresiones atormentadas. Lo último que oyó fue a Perky aclarándose la garganta y luego preguntando a los demás. Entonces, ¿eso sucede a menudo? Frank simplemente suspiró. Fue un poco complicado hacer pasar a Harry por el agujero del retrato. En circunstancias normales se habría disculpado profusamente por la situación, pero descubrió que simplemente estaba molesto. Podría volver arriba y dormir si simplemente eliminaban el hechizo y lo dejaban ir. Pero como no tenía control sobre sus músculos, lo mejor que pudo hacer fue girar los ojos hacia Ron para poder mirarlo fijamente. El camino hacia la enfermería estaba justo al final del pasillo del 7º piso, por lo que Harry no esperaba encontrarse con nadie en el camino. Se sorprendió bastante cuando la voz de una chica gritó, ¿quién es? Ron miró por encima del hombro. Caray. ¿Hermione? Harry escuchó sus pasos apresurarse hacia ellos y luego ella apareció ante sus ojos. Envuelta en su bata más abrigada, miró a Harry, luego a Ron y luego a Frank, quien se encogió de hombros incómodo. ¿Qué está pasando aquí? Harry tuvo una pesadilla, dijo Frank, inquieto. Parecía que tenía dolor. ¿Por qué estás fuera después de hora? Le preguntó Ron a Hermione sin rodeos. Quizás no sea el mejor momento, comenzó Frank, mirando de un lado a otro entre Ron y Hermione. Ron lo ignoró. En lugar de responder, Hermione golpeó a Harry con su varita.
Locomotor, murmuró, levitándolo como si fuera un baúl escolar. Frank lo soltó, pero Ron no lo entendió de inmediato. Si Harry no estuviera inmovilizado, se habría reído de la estupidez de Ron. Una parte distante de su mente estaba bastante perpleja. ¿Por qué estaba tan vengativo? ¿Tan enojado? No lo sabía, pero la mirada pensativa de Hermione le pareció despreciable. Ella y Ron tuvieron una conversación silenciosa, mirándose a los ojos, y luego ella asintió. Lo llevaré a la enfermería. Ron, tú acompaña a Frank de regreso. ¿Estás seguro? Preguntó Frank. Hermione asintió con la cabeza brevemente. Aún puedes meterte en problemas por salir después de hora. Ron es un prefecto, así que estarás bien con él. No está tan lejos, intentó decir Frank. Harry lo miró de reojo. Algo le pasaba. ¿Por qué se esforzaba tanto por quedarse? ¿Qué, le parecía gracioso haber tenido una pesadilla? ¡Qué idiota! Estaré bien, dijo Hermione, sonando bastante cansada. Vamos. Ron le dio a Harry una última mirada preocupada antes de caminar de regreso hacia la sala común, con Frank un paso detrás de él. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos como para que no pudieran oírla, Hermione suspiró. ¿Es tu cicatriz, no? Harry no pudo responder. Hermione agitó su varita y Harry descubrió que podía mover la boca, pero no el resto del cuerpo. Por supuesto que es mi cicatriz, se enfureció. ¿Qué otra cosa podría ser? Hermione no reaccionó visiblemente. En cambio, simplemente comenzó a caminar hacia la enfermería, levitándolo detrás de ella. Puedo caminar por mi cuenta, dijo él enojado. Lo sé, respondió Hermione, un poco demasiado tranquila y un poco demasiado aguda. ¿Dónde estabas, por cierto? Preguntó Harry, abalanzándose. Capacitación. ¿Entrenamiento? Harry se burló. ¿Qué? ¿Miedo de la segunda prueba? ¿Miedo de que te den otros 22? Silencio. Harry siguió moviendo la boca, pero no salió nada. Hermione lo miró con evidente preocupación y algo más que un poco dolida. Por eso enviaste a Ron de vuelta, murmuró para sí misma. Ron maldeciría a Harry. Tú no lo harás. Ni siquiera después de lidiar con, ella se interrumpió. Hicieron el resto del camino hacia la enfermería en silencio, Hermione claramente estaba pensando en una docena de cosas diferentes como siempre lo hacía. La ira de Harry lo recorrió y lo hizo querer arremeter, pero debido a los hechizos de Perky y Hermione no pudo hacer mucho más que mirarlo fijamente. Una vez que llegaron a la enfermería, lo hizo levitar sobre la cama más cercana antes de apresurarse a bajar a la oficina de Madame Pomfrey. Apareció en camisón, de alguna manera ya alerta, aunque un poco pálida. ¿Dijiste que era una pesadilla? Eso me dijeron los chicos, respondió Hermione. Tuvieron que atarlo. Lo hice callar, estaba gritando. Harry miró a Hermione con enojo, pero ella ni siquiera lo miró. Debe ser por el estrés, murmuró Pomfrey. ¿Por qué pensaron que los dragones eran un desafío aceptable? Ella agitó su varita sobre su frente y un diagnóstico azul apareció en el aire. Harry no tenía idea de lo que significaban las distintas runas y símbolos, pero Pomfrey los inspeccionó de cerca antes de chasquear la lengua y desestimar el diagnóstico. Sí, será estresante, dijo. Habrá mucha actividad en el cerebro. Le daré un somnífero y lo dejaré allí toda la noche. Puede ir a clases por la mañana si está con ánimo. Gracias, dijo Hermione, obviamente aliviada. ¿Te gustaría quedarte? Le preguntó Pomfrey. No hay nadie más en la sala. Solo, si quieres vigilarlo. Hermione asintió, ajena a la mirada curiosa que le dirigía Madame Pomfrey. Después de entregarle una poción para dormir, Pomfrey regresó a su despacho, cerrándolo con cuidado detrás de ella. Una parte distante de la mente de Harry se maravilló ante el hecho de que Pomfrey confiara en Hermione para que le diera la poción. La mayor parte de él pensaba que era estúpida por no hacerlo ella misma. Hermione apuntó su varita sobre su cabeza y murmuró, «Mufliato». Luego miró a Harry, con la varita levantada. «Si te dejo hablar, ¿vas a ser tan grosero como antes?» Harry le devolvió la mirada. Hermione suspiró y agitó su varita sobre él. Pomfrey leyó el artículo de Skeeter, dijo rápidamente. «Oh, Harry». Hermione hizo aparecer una silla y se sentó en ella, mirándolo pensativamente. «¿Qué pasó en el sueño?» Él apartó la mirada de ella. «No lo sé». «Acosar, dije que no lo sé, entonces creo que te daré la poción para dormir». Harry se rió. «Qué listo». Hermione negó con la cabeza. «Al menos tendremos a Lupin a primera hora de la mañana». Cuando Harry abrió la boca para responder, Hermione lo inmovilizó. Le hizo tragar la poción y luego se acomodó en la cama junto a él.
Dulces sueños, Harry. Lo último que pensó antes de que el sueño lo venciera fue que, por muy enojado que estuviera, Luna había tenido razón. Debería haber dormido con unos estúpidos pendientes de hojas perennes. Harry no se despertó sintiéndose mejor. De hecho, más bien sintió que estaba peor. ¿Por qué me hiciste quedarme aquí? Se quejó en el momento en que se despertó y vio a Hermione leyendo a su lado. No te voy a responder si te pones idiota. Ya tengo que lidiar con bastantes de ellos. Ron es más imbécil que yo. Hermione se levantó, guardó el libro en su bolso y salió de la enfermería sin decir palabra. Harry bajó las piernas de la cama y la siguió. Durante el desayuno, siguió de mal humor y pensativo. Afortunadamente, nadie intentó preguntarle qué le pasaba, pero eso podría deberse a la forma en que miraba abiertamente a cualquiera que lo miraba. Primero tuvieron defensa contra las artes oscuras con los Slytherin, lo que significaba que Harry tenía mucha gente con la que descargar mentalmente su ira mientras Lupin daba una conferencia sobre encantamientos de escudo. En lugar de tomar notas, Harry se quedó mirando su escritorio, ignorando el torrente de sangre que rugía en sus oídos lo mejor que pudo. Bien, vamos a practicar, anunció Lupin, aplaudiendo. Caminó hacia el fondo del salón y el resto de la clase se puso de pie para seguirlo. Les despejó un área para que practicaran y luego les dijo que buscaran un compañero. Neville. Gritó Ron. Hermione lo miró con el ceño fruncido de la misma manera que lo hizo Harry. Se pusieron en fila uno frente al otro y, una vez que estuvieron listos, Lupin dijo. Muy bien, hechizos simples aquí, gente. Orejas temblorosas. Ataduras corporales parciales. Desarme. Cualquier cosa más y me llevo los puntos de la casa, ¿de acuerdo? Todos murmuraron su acuerdo y luego se fueron. ¿Quieres protegerte o atacar primero? Preguntó Hermione, claramente esforzándose por no retorcerse las manos. Blindaje. Harry pensó que ella podría morir de alivio. Muy bien, entonces, ¿estás lista? Obviamente. Rigardum auriculum. Protegido. Su escudo se infló entre ellos, bloqueando fácilmente los hechizos de Hermione. Mientras ella seguía lanzando hechizos, él dejó que sus ojos vagaran, su escudo era tan duradero que ni siquiera necesitaba concentrarse para mantenerlo. Draco Malfoy y Theodore Nott se enfrentaron, pero los hechizos de Malfoy se hacían sin palabras. Bloqueaba hechizo tras hechizo de Nott, que parecía igualmente impresionado y molesto. Tardíamente se dio cuenta de que Hermione también miraba con curiosidad a la pareja. ¿Te dijo algo? Preguntó Harry con brusquedad. ¿Malfoy? No. Entonces, ¿por qué estás? Esta vez me protegeré. Harry frunció el ceño, pero la idea de hacer magia le sonaba extrañamente atractiva. Titillando. Gritó. Protegido. El hechizo de Harry atravesó el escudo de Hermione como si no estuviera allí, golpeándola limpiamente en el estómago. Ella comenzó a resoplar, luego a reír, luego a llorar histéricamente, con los hombros temblando. Harry, jadeó entre risas. Harry, por favor, Harry la miró con curiosidad. No sabía que el hechizo pudiera ser tan efectivo. Normalmente solo provocaba pequeñas risitas y algunas carcajadas. Pero Hermione realmente se estaba riendo, incapaz de controlar su cuerpo. La comprensión de que no podía lanzar el contrahechizo hizo que Harry se sintiera más poderoso, más vivo, más... Mierda, ese es tu problema. Ron se acercó a Harry y lo empujó. El hechizo se rompió y Hermione cayó al suelo con un gran tirón, secándose las lágrimas de los ojos. Ron, intentó decir, con voz bastante débil. ¿Cuál es mi problema? Preguntó Harry, empujándolo hacia atrás. ¿Cuál es tu problema, amigo? Oye. Gritó Ron. Lupin se apresuró a acercarse a ellos. Chicos. Los separó, pero ellos seguían mirándose fijamente mientras Neville ayudaba a Hermione a levantarse. Lupin alejó a Harry unos pasos y murmuró. No puedes hacer eso. Lo sabes. El único secreto que Harry tenía para decir era que Lupin era un mago muy inteligente y capaz. Harry asintió con la cabeza y Lupin se acercó a Hermione, donde realizó un diagnóstico rápido para asegurarse de que estaba bien. Una vez que le dio la espalda, Nott le dio un codazo a Malfoy. Parece que alguien está enojado, se burló, y su voz se escuchó por toda la habitación. Malfoy no reaccionó, sus pálidos ojos grises se clavaron en los de Harry. Harry lo miró con enojo, pero luego Malfoy miró sutilmente por encima de su hombro. El resto de la clase había dejado de entrenar y miraban a Harry y Hermione con evidente preocupación. Annabeth Chase tenía los ojos entrecerrados y Piper estaba de pie junto a ella con expresión cautelosa.
Perky lo miró con tanta intensidad como Annabeth mientras Frank arrastraba los pies torpemente. Bellens, todos ellos. ¿Qué les hacía sentir al mirarlo de esa manera? Otra oleada de ira recorrió su estómago. Sus rasgos debieron haber cambiado porque Ron dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Vamos, amigo, vamos, ¿en esa época del mes, Potter? Preguntó Nod con voz pausada. Un poco enfadado. Un poco gruñón. La mitad de la sala se quedó sin aliento. Malfoy dio un paso claro para alejarse de Nod. Lo supiera o no, le dio a Harry una línea de visión libre, y tenía toda la intención de aprovecharla. Actuando solo por instinto, Harry atacó a Nod con su varita, sin siquiera estar seguro de qué hechizo estaba tratando de lanzar. Su varita actuó por sí sola. Un rayo verde enfermizo voló directamente hacia el Slytherin, golpeándolo cerca del hombro izquierdo. El hechizo actuó al instante. El brazo izquierdo de Nod comenzó a encogerse y a arrugarse, seguido pronto por el resto de su cuerpo y su rostro. Era como si Harry lo hubiera envejecido 80 años. Estaba notablemente más pálido y parecía bastante encogido, tan débil que tuvo que agarrarse a Crabbe y Goyle para sostenerse. Joder. Jadeóse Angus, retrocediendo lentamente. Lupin se apartó de Hermione y leyó la escena en un instante. Llévenlo a la enfermería, ordenó. Los Slytherin se reunieron alrededor de Nod y salieron apresuradamente de la habitación, lanzando miradas furiosas a Harry mientras se alejaban. La respiración de Harry era entrecortada y la sangre rugía en sus oídos. Nunca antes había lanzado un hechizo tan poderoso, y descubrió que deseaba desesperadamente ver qué más podía hacer. Su varita se soltó de su agarre y quedó en la mano de Lupin, quien la guardó en el bolsillo. La clase ha terminado. Harry no necesitaba que Lupin le dijera que se quedara. Podía sentir las miradas de todos sobre él, conmocionados e incluso temerosos, mientras recogían lentamente sus cosas y salían del aula. Vosotros también, les dijo Lupin a Ron y a Hermione, que estaban junto a la puerta. Profesor, comenzó Hermione. Él negó con la cabeza. Ron le puso la mano en la espalda y la guió a través de la puerta, cerrándola suavemente detrás de él. Una vez que estuvieron solos, Harry le tendió la mano. Dame mi varita. Preferiría no hacerlo, respondió Lupin amablemente. No fue una petición, veo. Lupin no añadió nada más y algo en Harry pareció romperse como una ramita. La ira se apoderó de él y gruñó. Lupin levantó su varita y se formó un escudo entre ellos justo cuando un hechizo chocó contra él con un zumbido bajo. Por primera vez en horas, Harry sintió un atisbo de incertidumbre. ¿Qué fue eso? Magia sin varita, murmuró Lupin. Harry, esto es importante. ¿Ha pasado algo con tu cicatriz? La respuesta debió estar escrita en su rostro porque Lupin solo asintió para sí mismo. Está bien. Ven conmigo. Sin esperar una respuesta, Lupin se dirigió a la chimenea. Tomó un poco de polvo del jarrón que había encima y lo arrojó a las llamas, que chispearon y se volvieron verdes. Lupin esperó a que Harry se acercara a él, pero entonces lo agarró por la nuca y lo empujó hacia la chimenea. Lo siento, Harry, de lo contrario podrías resistirte. Empezaron a dar vueltas. Harry odiaba a Lupin, odiaba a Nod, odiaba los polvos Flu como medio de transporte. Qué estúpido, volverse tan ceniciento cuando puedes simplemente aparecerte. Lupin empujó a Harry hacia adelante y este casi se cae sobre una alfombra de felpa azul marino. Se contuvo y se puso de pie con un gruñido. Qué buena manera de tratar a un estudiante, profesor. Lupin salió tranquilamente de la reja y se secó la túnica. Lamento no haber podido enviarle una advertencia, señor, dijo Lupin por encima del hombro de Harry. Se dio la vuelta. Albus Dumbledore estaba sentado en su escritorio en el otro extremo de su oficina, separado de ellos por una pequeña escalera. El escritorio en sí estaba cubierto de libros, pergaminos y algunos de los extraños dispositivos metálicos que Dumbledore normalmente guardaba en los estantes de su oficina. Dejó la pluma, golpeó su varita contra el escritorio y todo el contenido desapareció. No hay problema, Remus, respondió, sonando muy viejo, muy anciano y, como siempre, muy jodidamente presumido y todopoderoso. Es su cicatriz. Nunca dije, por favor, no les respondas a tus profesores, Harry, dijo Dumbledore, poniéndose de pie. Ni siquiera en situaciones de apuro. No estoy en estado de angustia. ¿No lo eres? No. No, profesor, lo corrigió Lupin. No, profesor, repitió Harry. Dumbledore se acarició la barba. Ya veo. Harry, Remus, por favor, únanse a mí en mi escritorio. Lupin puso su mano sobre la espalda de Harry y lo guió hacia adelante.
Harry repasó una lista de maldiciones y hechizos que podría usar una vez que recuperara su varita y se sentó bruscamente. Me enteré de que anoche visitaste la enfermería, dijo Dumbledore cortésmente por encima de sus gafas con forma de media luna. ¿Te gustaría decirnos por qué? Tuve este sueño. No es importante. Al contrario, Harry, creo que es muy importante que nos lo cuentes. Dumbledore y Lupin se quedaron mirándolo. Bien. Lo contó rápidamente, con pocos detalles. Cuando llegó al final del sueño, Lupin se pasó una mano por el pelo canoso, evidentemente muy ansioso. Señor, Dumbledore levantó una mano y Lupin dejó de hablar. Harry resopló. Entonces Dumbledore juntó los dedos, claramente sumido en sus pensamientos. Harry golpeó el suelo con el pie con impaciencia. Después de casi un minuto de silencio, espetó. ¿Puedo irme ya? Acosar. No, no, está bien, Remus, dijo Dumbledore. Esperaba que no llegara a esto, giró en su silla. Phineas. Parecía estar dirigiéndose a un retrato de un exdirector de escuela con cabello negro y espeso, rasgos marcados y barbilla puntiaguda. El parecido con Malfoy hizo que a Harry se le revolviera el estómago de ira. Phineas fingió estar dormido, lo que obligó a Dumbledore a gritar su nombre nuevamente. Sí, director. Phineas bostezó, estirándose dramáticamente. Por favor, encuentra a Sirius. Dile que venga a mi oficina de inmediato. Phineas enarcó las cejas. ¿Te refieres al asesino en serie convicto Sirius Black? El mismo, estaba con ese terrible hipogrifo la última vez que lo vi, deberías estar avergonzado. Gritó Armando Tippett, el director que serviría antes que Dumbledore. Señaló con el dedo a Phineas. Tenemos el deber de servir al director o directora actual de Hogwarts. Oh, me siento muy honrado. Acabo de despertarme, respondió Phineas con otro bostezo dramático. Luego se puso de pie, acomodó los hombros y salió del cuadro. Una vez que se fue, Dumbledore miró a Fawkes. Si fueras tan amable, dijo simplemente. El pájaro gritó, y su sonido lastimero llenó a Harry de una sensación extraña e incómoda. Luego voló hacia él y se posó en su hombro. Gerofme. Gritó, tratando de soltarlo. Las lágrimas salpicaban el cabello y el rostro de Harry, y con cada una de ellas empezaba a sentirse muy diferente. ¿Cuánto tiempo llevaba doliéndole la cabeza? ¿Y el cuerpo? ¿Por qué le dolía tanto? ¿Por qué? Oh, Dios mío, las emociones lo golpearon como un maremoto y antes de que pudiera darse cuenta estaba balbuceando. Profesor Lupin, lo siento mucho. No debería haber dicho, no debería haber hecho, Lupin le agarró el hombro con fuerza. Está bien, Harry. ¿Qué fue eso? Logró decir. Antes de que Dumbledore o Lupin pudieran responder, la chimenea expulsó a Sirius. Corrió hacia Harry, dejando un rastro de cenizas por toda la oficina de Dumbledore hasta que estuvo de pie junto a él. Pero eso no fue suficiente para Harry. Se puso de pie y envolvió a Sirius en un abrazo de oso, sujetándolo con fuerza. No sabía por qué lloraba, pero no podía detenerse. Lupin se puso de pie y puso su mano en la espalda de Harry para sostenerlo. Harry solo lloró más fuerte. Sin que él lo supiera, Dumbledore estaba mirando algunos de los retratos con determinación. Cuando Harry se hubo acomodado lo suficiente para sentarse, casi una docena de los retratos estaban vacíos y sus ocupantes se habían ido a otras pinturas. Dumbledore entonces conjuró una silla para que Sirius se sentara al otro lado de Harry para que él y Lupin pudieran mantener cada uno una mano sobre su hombro. ¿Es su cicatriz, no? Preguntó Sirius de inmediato. Creo que sí, pero pensé que mi cicatriz solo me dolía cuando estaba cerca de Voldemort, señor. La voz de Harry sonó tibia y bastante insegura. Después de su arrebato, estaba más que un poco avergonzado. Dumbledore asintió con la cabeza de manera razonable. Tienes toda la razón en que tu cicatriz parece dolerte cuando estás cerca de Voldemort. Sin embargo, ahora tenemos dos formas de prueba que ilustran una conexión más profunda. Señor. ¿Por conexión te refieres a? Comenzó Sirius, ignorando la mirada de desaprobación de Lupin. Perdóname, debería empezar desde el principio para asegurarme de que todos estamos en la misma página. Dumbledore se sentó y, por primera vez, Harry se dio cuenta de que se veía bastante demacrado. Tenía los hombros caídos y los ojos inyectados en sangre, era evidente que tenía mucho que hacer. Una punzada de culpa golpeó el estómago de Harry cuando reconoció que solo estaba aumentando los problemas de Dumbledore. Cuando la maldición de Lord Voldemort se recuperó, creó un vínculo duradero entre él y Harry. La cicatriz es una prueba, sí, pero también lo es la varita de Harry. ¿Su varita?
Preguntó Sirius. Lupin la dejó sobre el escritorio, donde los cuatro la miraron. Sí, respondió Dumbledore simplemente. Verás, Ollivander es un viejo amigo. Me escribió tan pronto como Harry dejó su tienda hace todos esos años. La varita de Harry y la de Voldemort comparten el mismo núcleo. Ambas contienen pelo tomado del mismo fénix. De este fénix, de hecho. ¿Fauques? Preguntó Harry, asombrado. Dumbledore asintió con una leve sonrisa. En resumen, esto me demostró lo que ya sospechaba, que cuando la maldición asesina tuvo un efecto contraproducente, vinculó a Voldemort y a Harry. ¿Qué quieres decir con vinculados? Preguntó Sirius, sonando un poco impaciente. Si Harry está viendo a través de la serpiente del Señor Oscuro, ¿si soy qué? Preguntó Harry. Dumbledore hizo una mueca. Anoche, un auror del Ministerio de Magia francés fue asesinado por una serpiente que desapareció en el momento en que intentaron atraparla. Harry sintió que la piel se le erizaba y tembló violentamente. Profesor, ¿está diciendo que yo era la serpiente? Por supuesto que no, respondió Dumbledore con dureza. Como Voldemort no tiene cuerpo en este momento, podemos determinar que la conexión entre ustedes es puramente mental. Eso no hizo que Harry se sintiera mejor, pero Lupin sintió como si fuera una buena noticia. ¿No dijiste que tu sueño del verano era desde la perspectiva de otra persona? ¿De alguien a quien no conocías? Sí, murmuró Harry. ¿Pero cómo es eso posible? Preguntó Sirius. Una conexión de la mente, demonios, estos sueños para empezar. Dumbledore, ¿cómo es eso siquiera posible? No lo sé. Nadie ha sobrevivido a una maldición asesina antes. La conexión entre Voldemort y Harry es un territorio desconocido. Entonces, ¿lo vas descubriendo sobre la marcha? Gruñó Sirius. Los dedos de Lupin apretaron el brazo de Harry mientras miraba fijamente a Sirius, pero la boca de Dumbledore se torció. Exactamente. Entonces, ¿qué propones que hagamos? Preguntó Lupin en un tono más mesurado. Esa es la parte fácil, dijo Dumbledore. Debemos enseñarle a Harry oclumancia. ¿Qué? Preguntó Harry. Oclumancia, dijo Sirius. Una forma de proteger mágicamente tu mente de ataques externos. Harry se encogió un poco en su asiento. Oh. No hay nada que temer, Harry, le aseguró Dumbledore. Muchos magos y brujas practican la oclumancia por todo tipo de razones. Para algunos resulta terapéutica. Los dedos de Lupin se apretaron contra el hombro de Harry y él se apartó. Profesor, no estoy seguro de que sea prudente, dijo vacilante. La oclumancia para mí es muy diferente, ni siquiera soy legerdemancia, no estoy seguro de poder enseñar. El único otro profesor que es tan competente en oclumancia es el profesor Snape, dijo Dumbledore con calma. Sirius ya estaba sacudiendo la cabeza. Harry no va a practicar oclumancia con ese idiota viscoso. Sirius, suspiró Lupin. Le estás enseñando. Sirius y Lupin se miraron fijamente durante tanto tiempo que Harry empezó a sentirse incómodo, pero luego Lupin miró hacia otro lado. Muy bien. Dumbledore asintió con la cabeza con inteligencia. Como actualmente está contra las reglas que te reúnas a solas con los profesores debido al torneo, tendrás que mantener el secreto sobre tus reuniones. Por supuesto, señor. Ya, Harry se interrumpió, sonrojándose levemente. ¿Te refieres al hecho de que tú y la señorita Granger os habéis escapado para entrenar con el profesor Lupin varias veces por semana durante los 2 últimos meses? ¿Y que habéis utilizado la capa de vuestro padre y un mapa encantado para hacerlo? Harry miró a Dumbledore con asombro mientras Sirius y Lupin intercambiaban una mirada incrédula. Pero entonces Dumbledore sonrió con aire ausente. Por supuesto, no tengo idea de lo que estás hablando. Solo te pido que tengas cuidado. Sus ojos brillaron y Harry no pudo evitar sonreír un poco. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando recordó el último día. Profesor, ¿sí, Harry? Si no aprendo oclumancia, ¿volverá a suceder esto? ¿Un estado de agitación? Preguntó Dumbledore. ¿Sientes que no tienes control de ti mismo? Harry asintió. Ya me lo esperaba. La conexión entre vuestras mentes, bueno, que una mente tan pura como la vuestra tenga que, digamos, compartir espacio con una mente tan impura como la de Voldemort, me atrevería a decir que sería doloroso y bastante desagradable. La voz de Harry salió bastante pequeña cuando respondió. Lo fue. Una razón más para que te concentres en la oclumancia, dijo Sirius con fuerza, dándole una palmada en la espalda a Harry. Ya lo conseguirás. Y mientras tanto, dijo Dumbledore en un tono más oficial, debemos abordar sus acciones de esta mañana.
Harry tragó saliva, pero Dumbledore se limitó a decir: me atrevo a decir que una disculpa a la señorita Granger y al señor Nott será más que suficiente. Gracias, profesor. Era una excusa tan obvia para irse como cualquier otra, así que Harry, Sirius y Lupin se levantaron y se dirigieron hacia la chimenea. Sirius puso ambas manos sobre los hombros de Harry. Si alguna vez me necesitas, estoy a un espejo de distancia, le recordó. Por supuesto, Sirius. Sirius lo abrazó de nuevo. Saldrás de esto, dijo. Eres el hombre más valiente que conozco. Las lágrimas volvieron a aguijonear los ojos de Harry cuando se separaron. Sirius y Lupin se miraron el uno al otro casi con recelo. ¿Te veré para la cena?, preguntó Sirius. Lupin se encogió de hombros. Siempre y cuando Creacher no lo logre. Me ofende que pienses tan mal de mí, Moody. Él y Lupin se abrazaron brevemente, y luego Sirius tomó un puñado de polvos Floo de la repisa y lo arrojó al fuego. Mientras las llamas rugían, miró a Dumbledore. ¿Cómo sabe sobre el mapa?, murmuró Sirius. Dumbledore había reunido sus papeles y los había dejado en su escritorio, y ya estaba escribiendo. Sin levantar la vista, gritó. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta, Canuto. Luego volvió a su trabajo, totalmente imperturbable.